Contigo en la distancia estoy. Y damos inicio a nuestra tercera semana. Ya creamos los contenidos y la forma para presentar nuestro proyecto. ¿Qué sigue? Bueno, primero vamos a identificar dónde están nuestros clientes o nuestro público en caso de ser proyectos escénicos o proyectos donde el artista tenga que crear su audiencia. Esta semana también analizaremos y aprenderemos a cómo desarrollar nuestra base de datos, aprenderemos de manera estructurada cómo segmentar públicos y destruiremos el mito del público en general. Compartiremos medios digitales que te ayudarán a promocionar tu trabajo, revisaremos en este punto cuáles serán tus estrategias de venta, así como para conformar un equipo de trabajo que te ayude a llegar a la meta. Al final de esta semana podrás identificar el tipo de cliente o público específico de tu proyecto. Nos vemos y recuerden, cualquier duda pueden mandarme un mensaje y las resolveré lo más pronto posible. Gracias. Como bien saben, ya tenemos nuestros materiales, ya empezamos a practicar el hablar acerca de nuestro proyecto, pero ¿a quién vamos a dirigir estos esfuerzos? Bueno, vamos a comenzar por hacer una diferencia entre tipos de clientes. Vamos a nombrarlos primero en esta parte. Y tenemos, esta es una simple clasificación, como clientes grandes y clientes pequeños. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos puntos? Bueno, los clientes grandes nos vamos a referir porque son aquellos grandes ingresos con una sola venta, mientras que los pequeños necesitamos muchas ventas para tener grandes ingresos. Por ejemplo, en los clientes grandes podemos señalar a los institutos culturales, las empresas privadas, festivales, museos, galerías, etcétera. Es decir, tienen un poder adquisitivo para pagar proyectos de largo alcance o con gran inversión. Y del lado de los clientes pequeños, por ejemplo, pueden ser aquellos eventos que organizamos donde necesitamos un grupo masivo, ya sea con entradas o con venta, como funciones, conciertos, ventas de libro, artesanía, pintura, fotografía, clases individuales, etc. Entonces, por un lado, pues nuestros clientes grandes son esta búsqueda de un capital mayor y nuestros clientes pequeños son múltiples ventas y la búsqueda de muchas personas para hacer un esfuerzo de venta. Entonces es así como los clasificamos. Dependerá de nuestro proyecto, qué es lo que podemos escoger. Por ejemplo, si somos un artista plástico y estamos buscando exponer dentro de un museo o de una galería, muy posiblemente tengamos que buscar sobre la forma de un cliente grande. Mientras que si, por ejemplo, tengo un grupo artístico, musical, teatral y realizamos funciones abiertas al público, entonces estoy buscando o mis esfuerzos se centrarán en estrategias de clientes pequeños. Esta es la diferencia y son los tipos que podemos manejar. Algo que también hay que señalar es, ya tenemos también el costo de nuestro proyecto. Ya sabemos de cuánto va la inversión,
de si estoy buscando el financiamiento para la exhibición de mi obra o si estamos buscando el financiamiento para producir libros o producir materiales, y ya sabemos cuál va a ser el costo individual. Entonces, con esta información es que también vamos a tener el referente de si nuestro esfuerzo de venta será hacia clientes pequeños o hacia clientes grandes. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta en ambos casos es la temporalidad. ¿A qué me refiero con la temporalidad? Es decir, para las estrategias de clientes grandes, los tiempos, bueno, al menos aquí en México, a lo mejor cambia un poquito hacia Latinoamérica, hacia el sur, pero por ejemplo, si estamos buscando instituciones gubernamentales, es necesario saber que estas tienen un término, las instituciones tienen un término de funciones por su relevo electoral o por que llega un nuevo gobierno. Entonces, en nuestro caso, como este año 2018, todos los esfuerzos de venta, pues ya la mayoría de los institutos culturales están cerrando sus presupuestos. Entonces, hasta que cambien los gobiernos, que se instalen nuevas personas, ya que la mayoría de las instituciones son designadas por los gobiernos que se instalan, es que conoceremos quién estará al frente de tal o cual instituto. Y más o menos a partir de marzo las nuevas instituciones sabrán sus presupuestos y empezarán a ejercerlos. Es el caso, por ejemplo, de los gobiernos. En el caso empresarial, el cierre de año que coincide con diciembre son tiempos de planeación de la empresa para el siguiente año. Entonces, de octubre, incluso agosto es un poco temprano, pero puede ser buen tiempo para empezar a buscar. Desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, podemos hacer una presentación a esta empresa o estas empresas que sea de nuestro interés que participen o que colaboren con nuestro proyecto, porque podemos entrar en la planeación y eso nos da la pauta del tiempo. O sea, no es posible a veces financiar, a menos que tengamos un golpe de suerte, financiar proyectos de un día para otro o de un mes a otro. Con antelación se buscan las empresas privadas, por ejemplo, para patrocinios, se les presenta el proyecto al cual queremos que participen y ellos ya deciden si para dentro del año siguiente les es posible, tienen el recurso, tienen el capital y se integran como patrocinadores. Pasa que este tiempo, a lo mejor en este tiempo no tienen el dinero, pero en el siguiente año sí. La economía, ¿qué es lo que pasa? Todo, por ejemplo, todas las personas empiezan hacia el mes de diciembre, explotan las ventas y las empresas no tienen dinero porque están invirtiendo para poner, digamos, productos en anaquel. Y a partir de diciembre, la gente compra porque es cierre de año, por los aguinaldos, etcétera, y entonces en enero vuelven a empezar con flujo de capital las empresas comerciales. Entonces, bueno, esta es una recomendación en cuanto al tiempo gubernamental y privado. En cuanto a las clientes pequeños que buscamos hacer eventos, tiene también un poco que ver si es verano, si es inicio de clases, gastos de las personas, en qué época la gente está más dispuesta o disponible a poder gastar para una entrada, para un regalo, para una artesanía, para una sesión de fotos, etcétera. Habrá que analizar también según el mercado o según el tipo de cliente que estemos buscando, y hacer también una planeación de actividades
como oferta artística que les vamos a proponer. Entonces los tiempos son muy cuidadosos, hay que revisar también, por ejemplo, las temperaturas. Yo les decía, no es lo mismo organizar un evento aquí en Monterrey a los 40 grados del verano, a que la mayoría de nuestros eventos artísticos suceden de septiembre a diciembre. El clima es mucho más agradable, aunque podemos tener lluvias, pero finalmente es más fresco. Entonces son tiempos donde en Nuevo León de septiembre a diciembre hay muchísimas cantidades de eventos artísticos, a diferencia del tiempo más caluroso, que no es tan agradable estar al exterior. Entonces eso también influye un poco en la programación finalmente de los eventos, pero también en la búsqueda de clientes. Bueno, esto es la referencia hacia los tiempos. Bueno, ¿y cómo llegar a estos clientes grandes? Vamos a tener igual dos opciones dentro de los clientes grandes que le vamos a llamar la lista fría y la lista caliente. En realidad, la lista fría van a ser aquellos contactos los cuales no conocemos, nunca nos hemos topado. Vamos a lo mejor levantar el teléfono de una lista, de un directorio, y vamos a tratar de llegar a ellos. Y la lista caliente finalmente son los referidos o el contacto de un contacto. ¿Qué es lo que pasa? También en mi experiencia, por ejemplo, cuando hacemos búsqueda de patrocinios, tenemos esta división dentro de estos clientes grandes. Y uno es que conozcamos al empresario, sí, y que sea él el que toma la decisión de apoyar a nuestro proyecto. Dos, que conozcamos a un contacto que conoce al dueño de la empresa o el empresario, y lo mismo. Y tres, llegar desde la puerta de abajo de la recepción, tocar, pedir quién nos puede apoyar o quién nos puede recibir, contar un poquito de qué va el proyecto ahí, ya ven con quién te canalizan, pedir a lo mejor una cita si en ese momento no nos pueden atender, pedir un correo, unos datos para regresar a la oficina, mandar la información y de ahí poder escalar. No te voy a decir que a la primera persona que te atienda en una empresa privada sea la persona que vaya a decidir. Si a esta persona logramos también contagiar del entusiasmo de nuestro proyecto, posiblemente nos lleve también de la mano o nos lleve con esa siguiente persona que tome la decisión y que nos diga, este es el proceso en esta empresa para que tu proyecto sea financiado. Eso es por una parte en búsqueda de patrocinios. Cuando hacemos ventas, también el cliente grande, pues si es institucional, de gobierno, pues sacarle una cita, presentarle el proyecto, ver cómo es la manera de colaborar de esa institución, que puede variar de un gobierno a otro o de una institución. Entonces, esto vamos ahí, ahora sí que tratando de hacer estas estrategias de uno a uno, cómo sacar primero las citas. Pero antes de eso vamos a tener que hacer nuestra base de datos. Y es ahí cuando no tenemos estas referencias de conocidos que nos lleven con alguien que vaya a tomar las decisiones de contratar o de comprar nuestro proyecto. Bueno, ¿de dónde nos pueden surgir estas ideas de cómo conocer personas o cómo conocer clientes que puedan estar dentro de nuestro proyecto? Bueno, podemos tener esta lluvia de ideas como directorios empresariales, sí, ya lo vimos, pero más importante, los directorios, las reuniones o eventos de empresarios. Y ahí a lo mejor tenemos que a veces hacer inversión de pues ir a un evento de empresarios o una cena o una presentación
pues cuesta, no sé, 500 pesos, 600 con la cena, y evaluar si es factible que hagamos esa inversión, que vayamos a esas presentaciones, que vayamos a esos lugares, que vayamos a la Cámara de Comercio, Cámara de la Transformación. Por ahí me decía un asesor que tuve, que entre más grande sea la industria, o sea, más materia prima utilice, o sea, cámaras de la transformación, tienen mayor volumen de ventas, de facturación, y es posible que puedan tener más recursos, ya sea como compra o como donación. Entonces, cámaras pequeñas, no tanto, pero cámaras de transformación de la industria pueden ser un buen sitio. Eventos empresariales también. Y pues bueno, a lo mejor alguna vez cae por casualidad, a lo mejor hay clubes ejecutivos, clubes empresariales, círculos de mujeres empresarias, etcétera. Podemos ahondar en nuestra comunidad o en nuestra ciudad qué es lo que hay disponible. O por ejemplo, dónde se reúnen los galeristas o dónde se reúnen posibles compradores de arte para vestir, por ejemplo, nuevos edificios, ¿no? O sea, ¿dónde están las inmobiliarias nuevas? Si es nuestro servicio, por ejemplo, son fotográficos, o dónde están estos nuevos o posibles clientes que nadie ha visitado para que mi proyecto vaya a ellos. Eso siempre es una lluvia de ideas de dónde puedo sacar estos contactos. Una vez que ya empiezo a decidir dónde van a estar los contactos, ¿sí? Voy a hacer mi hojita en Excel, que aquí yo les paso un template, un ejemplo, donde pues vamos poniendo el nombre de la empresa o el nombre de la persona, el contacto que nos está atendiendo, un teléfono, una dirección, un correo, si ya sacamos una cita, nuestro seguimiento y cómo vamos con el cierre. O sea, toda un desarrollo de esta base de datos. Incluso también hay bases de datos que se compran con ya la información de varias empresas y bueno, será que sean confiables estas bases. Pero así también existen directorios culturales, por ahí vimos alguno, por ejemplo, el Sistema de Información Cultural de varios países, ahí se anidan todo lo que tiene que ver con institucional, con datos institucionales, por ejemplo. Entonces vamos haciendo nuestra base de datos de acuerdo a qué tipo de industria es, a lo mejor, o por sector, o por cómo los vayamos contactando. La idea es recabar los datos, hacer las llamadas, agendar las citas, hacer las propuestas, enviar correos, no solo que todo se quede en llamada de teléfono y enviar correo. La idea siempre es la visita para poder presentar el proyecto, porque si no, la gente muchas veces no le da clic al botón de descarga donde va a ver nuestro video. Entonces, la mejor manera es asegurarse y sacar las citas para visitar a estos clientes grandes. Entonces, les digo, eventos de negocios. Una vez que ya antes de ir a la cita, recuerden, tenemos que analizar al cliente un poquito, hay que revisar su página web, qué es lo que comparten, qué tipo de información, si son una empresa internacional, a lo mejor dónde más tienen otras empresas, qué tipo de conexiones, un poquito para hacer nuestro análisis de cliente. Sus redes sociales, qué es lo que publica en redes sociales, a lo mejor no vende a través de redes sociales, pero sí se publica y se socializa su información. Si hay noticias en la prensa acerca de esta empresa, o que hay a lo mejor en su canal de YouTube. ¿Qué hacen también si realizan cierto tipo de eventos? ¿Cómo mi proyecto puede encajar con ellos? ¿Cómo puedo hacer clic y cómo hacer match? Es importante esta parte de la empatía, de saber decirle por qué es importante incluso que inviertan en arte o inviertan en cultura. Esto es algo que muchas veces la gente desconoce. ¿Por qué sería importante que esta empresa que hace tornillos y pueda invertir en eventos o en proyectos artísticos o culturales
qué de relevante tiene, ¿no? Entonces hay que sacar la justificación de nuestros proyectos también, porque finalmente, bueno, el arte nutre la vida, es un espejo de la realidad, es un espejo de la gente, no solo porque pueda ser bonito, pueda ser estético, sino también encontrar estos justificaciones. Por ejemplo, que esta persona al invertir en nuestro proyecto está generando otras fuentes de empleo, está generando creatividad, está generando oportunidades y, por ejemplo, también la música tiene beneficios para el ser humano, etcétera. Y bueno, ahí será cuestión también de nosotros dominar esa parte de la importancia de los proyectos culturales y artísticos. Y también, bueno, ver si nuestro proyecto se ajusta a la propuesta o servicio que a lo mejor la empresa está buscando. Muy bien, ahora vamos a hacer un análisis. Es un poquito, no sé si me salga un poquito largo este video o no, pero es la manera tradicional en que hacemos la segmentación. Si ustedes realizan este ejercicio, porque creo que a todo mundo en todos los proyectos les sirve. A diferencia de si solo van a buscar clientes grandes, esto en realidad es nuestra base para hacer audiencias y públicos. Es nuestra base en la vida real que después podemos transportar a la vida digital para poder hacer la famosa segmentación, que es una herramienta de el marketing. Pero esta segmentación se ayuda de algo muy importante que es, uno, el mapeo o el famoso mapping, o el encontrar un poquito los mercados. Y primero quiero derribar con esto, con toda esta clase, derribamos el mito de no existe el público en general. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en los llenados, sobre todo me ha tocado en los formularios de becas, hay la casilla de ¿para quién es este proyecto? Público en general. Y en realidad no existe. Entre más precisos y más exactos sean nuestra descripción del público o de nuestra audiencia, más sencillo vamos a poder hacer la estrategia de difusión, de publicidad y de búsqueda de estos públicos. Podemos decir, sí, un público general, pero en realidad nosotros tenemos que tener esta lista de dónde, cuándo, a qué horas y por qué de mi público. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, siempre pregunto, ¿dónde está el público de mi evento o de mi artista? ¿Dónde va a estar? En este gran pastel diverso de personas que podemos tener. Vamos a partir, aquí van a empezar a ver las diapositivas, vamos a partir de centrarnos primero sobre nuestra disciplina y sobre nuestro tema. Este ejercicio que voy a presentar lo hicimos ya hace 2 años con la compañía que trabajamos, que fue Danza Lobo. Por ahí en la semana pasada vieron un videíto de ellas. Estuvimos trabajando como toda esta estrategia. Para mí, el público aquí en Nuevo León más difícil es el que vaya a las funciones de danza contemporánea. ¿Sí? Aquí los eventos que menos se llenan es danza contemporánea. Afortunadamente, a través de esas estrategias hemos ido incrementando, no solo en esa compañía, sino en otras que nos han solicitado apoyo, pero esto es lo más difícil. Y es un trabajo que hago en conjunto con la coreógrafa y que a veces me siento como traductora. Y ahorita van a ver por qué. Muy bien. Entonces partimos
dentro de nuestra disciplina y nuestro tema, de lo general a lo particular. Vamos siendo un poquito más amplios hasta que llegamos a lo concreto. Muy bien. El espectáculo se llamaba, porque ya ahorita ya no está en el repertorio, se llama Organismo Genéticamente Modificado. Ustedes me pueden decir, ¿y qué es un organismo genéticamente modificado? ¿No? La compañía se llama Danza Lobo y ahorita vamos a ver, si tú de entrada ya sabes que es un organismo genéticamente modificado, tú probablemente seas mi público. Pero si no lo sabes, bueno, ahorita vamos a descubrirlo poquito a poco. Vamos a partir de nuestra disciplina, que es la danza y un poco el cuerpo, ¿sí? En la danza, en este caso, contemporánea. Vamos a ver esta sinopsis de este espectáculo. Organismo genéticamente modificado, dice, plasma una búsqueda de conciencia y exploración de emociones sobre el escenario, donde vertemos nuestra preocupación por la contaminación y la importancia de la alimentación, así como los problemas de la vida cotidiana y la mente. Esta sinopsis, este inicio de la sinopsis, lo hicimos yo creo que unas 6 veces hasta que a la coreógrafa le gustó y yo dije, bueno, está bien, es entendible. Aquí nos da varias pautas, pero no nos deja claro dónde está el público. Dice, por último, nuestra danza te llevará por distintos panoramas, desde la belleza de las criaturas marinas, los organismos genéticamente modificados, al caos psicológico y al acelerado ritmo de la vida. Entonces, si empezamos a hacer como estos highlights de palabras, por eso les digo que me siento como un poco como traductora, sobre todo la danza contemporánea, que es muy subjetiva, muy de temas abstractos, entonces hay que traducirlos y encontrar las pautas. Entonces, por ejemplo, nuestra primera palabra que encontramos, o nuestras primeras palabras son alimentación y preocupación por la contaminación. Les voy a explicar un poquito. Los organismos genéticamente modificados, o por sus siglas que se conocen OMG, son estas semillas, famosas semillas transgénicas, que si ustedes han escuchado acerca de Monsanto, que diseñan semillas y las modifican, son pues de una semilla que pudo haber sido normal o sin ponerle nada. Ahora las semillas las modifican de tal manera que pues son resistentes a plagas, son resistentes en tamaño, son más grandes, pero es porque genéticamente las han manipulado y han desarrollado que sean unas super semillas. Se tiene mucha controversia en el mundo de la alimentación, ya que no están de acuerdo los científicos. Hay quienes dicen que estos mismos semillas modificadas están creando cáncer en la población, no se ha demostrado, hay quienes sí lo demuestran, y entonces existe como estos movimientos de a favor de la alimentación orgánica, que es aquella que no tiene semillas modificadas, y que pues respetan los procesos de la naturaleza, etcétera, ¿no? O sea, la manera antigüita. Y hay quienes están pues a favor o no hay injerencia o importancia en el tema de si el plátano que me como es de un organismo genéticamente modificado o la manzana o no. Entonces existen estas corrientes, ¿no? Los famosos alimentos orgánicos finalmente son estos que se oponen a los genéticamente modificados. Y bueno, vamos a pensar toda esta abstracción de conceptos científicos, cómo es llevado al escenario, ¿no? Entonces, estas son las preocupaciones de la coreógrafa, que hace una coreografía acerca de eso, donde es una muchacha que es una célula, que representa una célula y que empieza a tener transformaciones, ¿no? A lo que ella se imagina que sufren como genéticamente modificados. Bueno, aquí está la alimentación y por ende la preocupación por la contaminación.
También pues ya tenemos estos referentes de danza, cuerpo, alimentación, contaminación. Ahora vamos a empezar a buscar nuestros públicos, ¿sí? Ya tenemos por lo menos 4 palabras, highlights. Vamos a dar ubicación y vamos a dar edad. Muy bien. Vamos a empezar a hacer este mapeo y la ventaja que en mi caso, a lo mejor ustedes también lo pueden utilizar, es que nosotros centramos este mapeo sobre el lugar donde sería la función que íbamos a promover, ¿no? Entonces, ahorita les voy a enseñar los mapas, pero primero la ubicación. Si estamos hablando, estamos relacionando, por ejemplo, la danza y el cuerpo, ¿dónde estarían las personas que están interesadas en la danza y en el trabajo del cuerpo? ¿Dónde las podremos encontrar? Bueno, pues la danza, pues vamos a buscar escuelas de danza, ¿no? Algo que sea relacionado. Y sobre el cuerpo, pues también podemos relacionar las escuelas de yoga, por ejemplo. Entonces, las cuestiones de la alimentación en aquellos lugares que tienen que ver con estos movimientos que justamente están a favor de la alimentación orgánica, vegetariana, vegana, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta lista: restaurantes vegetarianos, veganos y orgánicos. Y también los movimientos ecológicos, pues ¿por qué no? Todo lo que tiene que ver con la agricultura y la vida saludable. Muy bien, entonces, si se fijan, ya buscando ubicación, nos van apareciendo estas 4 opciones. Ahora, las edades. Analicemos qué edades tienen las personas que van o los públicos que van a las escuelas de danza, así como a las escuelas de yoga, igual a los restaurantes, igual a los movimientos ecológicos, ¿no? Pues entonces oscilan, pueden ser jóvenes entre 16 y 25 años que van a escuelas de danza y escuelas de yoga, y los adultos entre 25 y 38 años que consumen en restaurantes veganos, vegetarianos, orgánicos y que también están aunados a movimientos ecológicos. Para nuestra suerte, aquí les pongo el mapa, por ejemplo, del teatro donde se realizó la función, que es el Teatro del Centro Cultural Plaza Fátima, que está ubicado en el municipio de San Pedro Garza García. Le caben 200 personas y San Pedro Garza García tiene la fama o es conocido por ser el municipio más rico de toda Latinoamérica. Es la población con más ingreso per cápita vive ahí, y por ende está todo lo que está en moda, tanto de yoga, de alimentación, de tiendas orgánicas, viven o están ubicadas en ese municipio. Créanme que esto no fue hecho a propósito, pero tiene que ver con el contexto cultural, por ejemplo, de la coreógrafa. Esas son sus preocupaciones, porque también ella radica en ese municipio, tiene amistades que viven ahí, y esas son las preocupaciones y es el contexto donde ella vive. Finalmente es un reflejo, su obra, de su círculo de amistad, ¿no? Entonces, podemos ver ahí en pantalla, aquí me quedé corta, pero hay por lo menos 20 escuelas de yoga, unas 10 escuelas de danza, algunas escuelas universitarias, pero es el lugar con más escuelas de yoga, movimientos de yoga y de restaurantes y de tiendas orgánicas. O sea, ahí la preocupación de la gente es: vamos a comer saludable, no me importa cuánto cueste. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero entonces vamos haciendo nuestro mapeo. ¿Qué nos va a servir esto? Nos vamos a identificar dónde hay escuelas de yoga, dónde hay escuelas de danza, dónde hay escuelas universitarias que a lo mejor manejan programas de danza. Y esos van a ser nuestros puntos focales para ir a publicitar, hablar acerca de la función, ir a dejar algunos flyers, regalar algunas cortesías, pero esos son nuestros puntos alrededor.
Ya hemos intentado, por ejemplo, que la compañía tiene su público, que son los círculos de amistad de la coreógrafa, que vayan a teatros donde están del otro lado de la ciudad, que son los teatros institucionales, y la gente no quiere ir. Le saca a la vuelta, al tráfico, etcétera. Entonces, bueno, buscamos la manera de, sobre este público, ir a un teatro que estuviera en este municipio para que pudiera a concurrir a la función, ¿no? Entonces vamos identificando todos estos lugares que son nuestro primer spot de la parte de danza y cuerpo. Muy bien. Ahora viene la parte de restaurantes veganos, vegetarianos, tiendas orgánicas. Entonces sí son también bastantes y suficientes estas de hace 2 años, pero ahorita yo creo que hay un poquito más. Y veamos también cómo hay una cercanía en el teatro, y esos también son lugares donde podemos solicitar, oye, ¿me permites dejar un póster? A lo mejor no vamos a dar una plática ahí, pero sí dejar un póster, dejar publicidad, platicarles a lo mejor a la gente, y lo vamos realizando, ¿no? Entonces, ya por último, también los lugares donde se juntan personas que son nacidos a movimientos ecológicos, o que hay ciertas zonas donde hay colectivos ecológicos o contra la contaminación, por ejemplo, ahí también los identificamos. Son los menos, pero ahí finalmente ahí están. Y bueno, tengo yo 3 mapas, 3 mapeos, ¿sí? Con distintas iconografías. Utilizamos ahí los iconos para diferenciar. Y al final esto va a resultar en la estrategia que voy a utilizar para llegar a los clientes asistentes o a los visitantes de mi evento, ¿no? Entonces, esto lo vamos transportando a nuestra estrategia, publicidad de medios de prensa, rutas de distribución, activaciones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, primero para la publicidad decidimos sacar pósters, volantes, una lona afuera del recinto y banner. Para digital hicimos los anuncios o un post en Facebook y se segmentó a que fueran igual, ¿no? Personas con estas mismas características y en esta misma ubicación. Y por último, también se utilizó que se tuviera injerencia en la prensa con un boletín, dando difusión de la obra, haciendo visitas y entrevistas al radio, al cine, a la televisión, que algunos medios pudieran cubrir la función, ya sea previo o en el estreno. Y pues por último también hicimos toda esta ruta en base al mapeo para la distribución de estos pósters, de esta publicidad, utilizar un servicio de repartición, ¿no? Entonces, estas fueron nuestras estrategias, aunadas a ciertas activaciones que fueron charlas en las escuelas y presentaciones o breves presentaciones en las plazas públicas donde se concentran estos colectivos ecológicos. Y pues bueno, ahí varía un poquito el impacto a impreso a digital. Por cada 100 personas que ven un póster, una puede asistir al teatro, y por cada 1000 personas que ven un post también puede tener impacto en una persona. Entonces son estrategias muy que pueden diluirse con cualquier facilidad. Hay que realizarlas precisas, estratégicamente y cuidadosamente. Y pues también es una inversión. No podemos hacer un evento con 0 presupuesto para la difusión, o hacer cuestiones gratuitas de difusión nos lleva mucho esfuerzo. No dudo que sea posible, pero a lo mejor requeriría mucho tiempo previo. Y entonces esas serían estrategias que van acompañadas de una segmentación, pero ya vamos identificando a nuestro público. Esto también fue para un evento, pero ustedes visualícenlo a lo mejor para su compañía o para su artista, partiendo justo de estas, pueden ser estas abstracciones como conceptos, y aterrizarlos
y transformarlos en darle una edad, una ubicación, a qué se dedican, una profesión a nuestro público, y es como podemos utilizar este mecanismo de mapeo para llevarlo a la vida, a nuestro proyecto real. Y una vez ese mapeo que veamos que funciona y que es cierto, podemos llevarlo a estrategias digitales, ya sea si deciden invertir en publicidad para Facebook o para Instagram. Entonces, bueno, pues esto fue cómo llegar a los clientes pequeños, más bien cómo hacer la segmentación y derribar el mito de no existe el público general. Hola alumnos y alumnas de Taller Multinacional. Después de una ajetreada semana intentando grabar este video como 3 veces en la pantalla de la computadora, no lo habíamos logrado hasta que ya dimos con el punto de cómo hacer la captura, ya que la máquina presenta ahí una falta de configuración. Entonces, pues bueno, vamos a grabarla desde el celular para poderles mostrar esta serie de recomendaciones de medios digitales para promoción, que algunos también serán ya sea para integrar contenido, para dar difusión o para hacer ventas. Entonces vamos a empezar. Pueden ustedes descargar el PDF con las ligas y diapositivas del material, pero aquí vamos a dar una exploración por la pantalla. Bueno, les dejo esta liga de video sobre 5 tipos de crowdfunding. Bueno, ¿qué es el crowdfunding? El crowdfunding es se traduciría al español como el fondeo de masivo. En esta estrategia de si ustedes van a utilizar clientes pequeños, aquellas audiencias para eventos y demás, en este video nos habla de 5 tipos de crowdfunding o de campañas masivas para recaudar fondos, para buscar patrocinadores, para buscar también partners como socios inversores. Y este video es muy ilustrativo. No voy a ahondar en la parte del crowdfunding. Para eso también damos un pequeño taller. Es más sobre proyectos que son asociaciones civiles o organizaciones civiles. Y sí hay algunos crowdfunding de emprendimientos creativos o de proyectos empresariales que van a poder encontrar cabida justo en este video como les muestra. Yo solo les voy a dar como algunas pautas. Por ejemplo, Donadora en México, en Latinoamérica imagino que también haya otras plataformas a las cuales pueden acceder. Bueno, y aquí tenemos Donadora. Esta plataforma es en México, vemos aquí el punto MX, y es una plataforma para causas sociales o campañas sociales. También es una plataforma de crowdfunding, pero ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, estos son los temas que maneja Donadora: voluntariado, sustentabilidad, salud, deporte, animales, comunidad, cultura, emergencias y educación. Si se fijan, no hay emprendimientos creativos o proyectos de desarrollo de tecnología. Para ese tipo de proyectos y de canal está Kickstarter, que antes era lo que se conocía como Fondeadora, que también era hermana de Donadora, y bueno, ahora se convirtieron en Kickstarter, que aquí por ejemplo tenemos proyectos de cine, arte, diseño y tecnología, cómics e ilustración, juegos, contenido, música y publicaciones, como aquellos libros. Entonces, estos proyectos que son más del ámbito creativo pueden tener una ventana de fondeo en esta plataforma.
Hay toda una estrategia, les digo, para desarrollar este tipo de estrategias que tienen basado en el apoyo de las comunidades. Se dice que el crowdfunding es la democracia del financiamiento, es decir, quien de corazón decide ayudar a un proyecto, ya sea de donadora o una causa social o un proyecto de emprendimiento, es porque le gusta o le nace. Entonces, bueno, estas son dos plataformas, pero tenemos una más. Les dejo esta liga de video que es un Tech Talk. Me gusta mucho este tipo de conferencias que solo son 15 minutos y hablan de muchos temas. Él se llama Jack Conte. Él es el creador de la plataforma Patreon. Yo conocí el trabajo de Jack Conte por allá por el 2007. En un programa de radio escuché unos covers. Él junto con su pareja tienen un grupo musical renovador y disruptivo, más bien, en YouTube. Pueden ver el video, cómo les cuenta la historia de cómo empezó él a hacer dinero a través de la plataforma de YouTube, de iTunes, y es muy interesante lo que él propone, cómo finalmente los artistas se les puede pagar en esta era digital. Y habla también del rompimiento con todos aquellos intermediarios entre, por ejemplo, la industria de la música, el desarrollo de películas, desarrollo de contenido audiovisual, y tiene una idea muy interesante de en esta nueva han pasado 100 años a partir de la invención de la música, de los no de la música, sino de los medios físicos para almacenamiento, por ejemplo, el fonógrafo, el disco, el CD, el cassette, etcétera. Y solo en esta era se puede poner en contacto al artista con su público directamente sin que haya intermediarios, y los intermediarios sean los que se llevan la mayor parte de la ventaja económica. Entonces, este video es muy interesante, échenle un ojo. Y también, da la posibilidad de poder registrarse en este sitio, en esta plataforma que se llama Patreon, que es básicamente, a diferencia de Donadora o Kickstarter, que el proyecto tiene una temporalidad en la plataforma para ser financiado, aquí mes con mes los creativos, que hay distintos canales, por ejemplo, los fans, por decirlo así, o la audiencia puede financiar directamente los proyectos creativos. Por ejemplo, hay comediantes que suben contenido, cine, música, juegos, ciencia, fotografía, educación, danza. Entonces hay muchos proyectos en esta plataforma Patreon, donde uno puede explorarlos. Te dice cuánto es lo que ganan al mes. La gente puede aportar a partir de $5 al mes y tener contenido exclusivo. Y es interesante. Por ejemplo, aquí hay Moderately OK Cosplay, gana $4,412 al mes, ¿no? Entonces Patreon viene a ser un tipo de plataforma diferente, colaborativa, sí, economía colaborativa, pero para estar en constante contacto con los creativos, ¿no? Entonces hay muchos canales, hay muchos proyectos que se están mudando a esta plataforma para que se financie directamente. Es también interesante porque ellos tienen ¿cómo llamarlo? Perdón, se me van las palabras. Tienen un formulario, ¿sí?, para ver si nuestro proyecto es candidato. Obviamente no quiere decir que si no
tenemos lo que ellos nos recomiendan. No se pueda crear la página, pero sí, sí viene un formulario. Talk to someone about your potential earnings. Habla con alguien para entender tus potenciales ganancias. Entonces, por ejemplo, aquí este formulario lo vamos nutriendo. ¿Tú eres un creativo para ti o para alguien más? ¿Qué tan grande es tu organización? ¿Cuál es el link de tu contenido? ¿Qué tan largo es tu base de audiencias? Entonces aquí también nos preguntan. ¿Cuál de estos has hecho antes? Vender mercancía a los fans, vender tickets para eventos, producir y publicar libros, revistas, álbumes u otro contenido media, correr una campaña de financiamiento exitosamente, proveer material exclusivo para nuestros fans que hayan pagado ninguno de los anteriores, ¿no? Entonces aquí nos empieza a preguntar cuánto es lo que quieres hacer por mes como creador fuera de Patreon. On average, how much do you make? ¿Cuánto es lo que tú haces al mes, perdón? Eres parte de un canal, de un multicanal en internet. ¿Qué servicios estás interesados? Y algo más que quieras preguntar. Entonces aquí llenas todo ese formulario para que te den una respuesta si tu proyecto puede ser viable en esta plataforma. Esta plataforma tiene base en Estados Unidos, pero sé que ahorita con todos los pagos que hay en internet, pues pueden pagar en cualquier parte del mundo. Contenido de artes escénicas. Me topo también con una noticia muy triste. Desde el año pasado, en el 2007, había yo encontrado este proyecto que se llama Teatra, ¿sí? Que tiene base en Argentina, o tenía base en Argentina. El detalle es que al día de hoy no pude encontrar su sitio de internet. Yo tenía ahí las ligas y lo teníamos en una presentación. No me abre teatra.net. Pero solamente pude encontrar su video en YouTube y sería un muy buen referente para las artes escénicas. Esta plataforma 5Play también la pueden ustedes adaptar a cualquier otra página que tengan, y lo que hacía esta plataforma de Teatra es que era una especie de Netflix de obras teatrales en Argentina. Tenían cierto formato, cierta grabación, estandarizada, y uno podía ver una obra de teatro por $1.99, $2, o comprar una suscripción mensual, ver de forma ilimitada. Entonces era muy interesante. Pues como dice ahí, una nueva forma de ver teatro, pero ahorita no se puede ver. Pero es un modelo también, podría ser un modelo de negocio muy interesante. Y pues es cuestión de volcar nuestro proyecto escénico grabado y registrado de manera fílmica, muy profesionalmente, y puesto en línea, ¿no? Eso también nos da otras posibilidades, como de que nuestro proyecto se conozca más allá de las fronteras, o que sea más fácil que poder colocar nuestra obra en otros países. Muy bien, bueno, Teatra, les dejo también las ligas, aunque les digo, el sitio no está disponible por el momento. Para los que desarrollan venta como artistas plásticos o como obra, este solo es un ejemplo. Esta es una página de la Casa Lam Galería, y es interesante como, aunque son galería de artes plásticas, tienen una venta, obra en venta, tienen un catálogo, y aquí también, por ejemplo, podemos ver los artistas que manejan, ¿sí? Jorge Marín, por ejemplo. Decoración y diseño, aquí esto también está interesante. Si hacemos nosotros arte utilitario también,
o tenemos obra para venta. Aquí le dan a la audiencia, le dicen los rangos de precio y clasifican las fotografías del producto. Entonces eso está muy interesante. Si digamos quisieran adquirir alguna pieza, o la gente paga a través de PayPal, que es también para pagar en todo el mundo. Hay una tienda de carrito, etcétera, ¿no? Ahí les llega por correo electrónico. Esta galería está ubicada en Ciudad de México, pero es interesante que tienen esta opción de decoración y diseño, obra en venta, y también los catálogos, que como artistas plásticos pues muchas veces les editan por ahí, que les quedan de algunas exposiciones anteriores, y como piezas de colección pues los pueden también poner a la venta. Esto fue Casa Lam Galería, pero este modelo se puede finalmente replicar con algún desarrollador web en su propia página personal. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.